Vamos a volver a las Escrituras, a Romanos el capítulo 9, y voy a comenzar leyendo en el versículo 14 que tienen ahí en pantalla. Dice así: ¿qué pues diremos? Pablo está contestando esta pregunta en relación a la elección, en relación a la soberanía de Dios en la salvación. Y la pregunta que Pablo está contestando es esta: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Cuanto más nos inundamos en esta frase de la Escritura y a través de ella, y cuando tomamos ejemplo, como por ejemplo el corazón de lo que nosotros pensaríamos ser injusticia, que es la cruz, o la situación de Job en el Antiguo Testamento, una persona que sin causa Dios trajo toda su casa a la ruina. Nuestros pensamientos capaz cruzan la mente de decir, puede ser que hay injusticia. Para Abraham la pregunta surgió y trató este tema delante de Jehová cuando se enteró que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando se enteró de eso, dijo el juez de toda la tierra: ¿no hará lo que es justo? No hay justicia en Dios. Y ustedes se acuerdan que él no estaba pensando en los impíos de Sodoma y Gomorra, sino en el justo Lot, su sobrino, y estaba haciendo intercesión por él. La pregunta entonces de Pablo es: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La respuesta de Pablo es esta: en ninguna manera. No hay forma de que entre en nuestras mentes y a nuestros corazones que Dios comete injusticia. Pues a Moisés dice, y esto es en cuanto a la elección soberana de Dios a la salvación, que recuerden es un tema incondicional, no tiene condiciones. Si uno dice, bueno, ¿cómo es que una persona se justifica? La justificación es condicional, es basada en la fe, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero la elección, nosotros no estábamos ahí. No estábamos en la mente divina en el sentido que estábamos tomando opciones. No estábamos en la creación cuando Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No estábamos ahí para nosotros decidir si ayudábamos a Dios o no en cuanto a nuestra elección. No habíamos hecho ni bien ni mal para que la elección permaneciese por el que llama, dice Pablo a los Romanos. Pues a Moisés dice, tendré misericordia al que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. La pregunta siempre surge, ¿por qué? ¿Por qué no a todos? ¿Por qué no tiene misericordia de todos los hombres? Se ha desarrollado eso teológicamente, ustedes saben, y muchas personas buscan dar una explicación a, bueno, están las manifestaciones de los atributos de Dios. Está que Dios desea ser conocido en sus distintos aspectos. Por decir así, el infierno revela la justicia de Dios, revela la ira de Dios. La gracia de Dios se revela en la salvación, el perdón de Dios. O sea, los atributos de Dios se manifiestan. Cristo enseñó algo de esto en esa luz pequeña en Juan capítulo 9, cuando le preguntaron el caso de aquel hombre que había nacido ciego. Y él dijo, nació ciego para que se manifiesten las obras de Dios. El propósito de la situación presente de este hombre es para que Dios sea manifiesto, para que se manifieste Él. O sea, esta condición humana de este hombre es para que Dios sea manifiesto. Podemos tomar un poco de luz en ese pasaje para decir, estas cosas suceden en el mundo para que se manifieste este aspecto en Dios. Por eso está sucediendo esto. Por eso pasa esto. Para que se muestre o se magnifique la gloriosa gracia de Dios, que es lo que Efesios capítulo 1 en el versículo 6, 12 y 14 enseña, que nuestra salvación es para la alabanza de su gracia. O sea que Dios es alabado cuando Él salva a un impío. O cuando dice, como dice Romanos capítulo 4, cuando Dios justifica al impío. Así que, dice Pablo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Ya estudiamos este pasaje, no lo vamos a meditar. Para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Los propósitos de Dios en Faraón. Y volvemos al tema.
Dios tiene propósitos en el impío como en el justo. Y Dios es glorificado en los impíos como en los justos. La Biblia dice, 3 veces dice, me glorificaré en Faraón, me glorificaré en Faraón. No por Faraón. Faraón no glorificaba a Dios. Me glorificaré en Faraón es una diferencia. Los creyentes debemos ser instrumentos para su gloria. Faraón, Dios se glorificaba en Faraón, pero no a través de Faraón. Es terrible cuando Dios se glorifica en nosotros, pero no por nosotros. Dice, de manera que, de quien quiere. Esta es la frase que también desarrollamos. Tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Mi convicción personal de esta frase no tiene que ver con una actitud arbitraria en Dios, no la vemos en ningún lado en las Escrituras, sino una manifestación judicial de endurecimiento, que significa que Dios establece un castigo judicial, como hizo en Mateo capítulo 13, cuando empezó a hablar en parábolas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hablas en parábolas? Para que oyendo no oigan, viendo no vean, ni se conviertan y yo los sano. Y uno dice, Señor, ¿no quieres que se conviertan? ¿No quieres que oigan? ¿No quieres que vean? ¿No quieren que ellos vengan al conocimiento de la verdad? Cristo dijo, esta generación no. No, ¿y por qué no? Porque esto es un acto judicial de endurecimiento de parte de Dios que es en respuesta a la actitud de Israel a todos los mensajeros que le envió. Os envié escribas, fariseos, mensajeros, sabios, a unos matasteis, a otros apedreasteis, para que toda la sangre justa, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, caiga sobre esta generación. O sea, un acto judicial de parte de Dios. Lo vemos muchas veces, repetidas veces en la Escritura. Aquí el versículo dice, al que quiere endurecer, endurece. Estaba hablando de Faraón. Faraón 10 veces endurece su corazón. Dios endurece su corazón 10 veces. Las primeras 5 plagas, Faraón endurece su corazón. Las últimas 5 plagas, Dios endurece el corazón de Faraón. O sea, vemos a Dios respondiendo a la dureza, o sea, lo trata conforme a su naturaleza. Los entregó, dice la Escritura en Lamentaciones, los entregó a la dureza de sus corazones. ¿Querés ser duro? ¿Querés endurecerte? Está bien, este va a ser mi acto judicial. Voy a acompañar esa dureza. Te voy a endurecer peor. Bueno, salta la gran cuestión, la que vamos a estudiar ahora. Salta la pregunta, pero esto es una hipótesis de Pablo. No es una pregunta que él recibe de alguien. Pero me dirás, obra del Espíritu de Dios, acá entra en cuestionamiento. Si Dios endurece el corazón, que es lo que está diciendo el versículo 19, ¿por qué pues inculpa o por qué Dios culpa a alguien de pecado si el que endureció el corazón para que no se arrepintiese es Dios? ¿Qué dice el texto? Romanos 9:19. ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y acá tenemos, cuando estudias las Escrituras, un conflicto. Un montón de gente resiste la voluntad de Dios. Muchas veces, de distintas maneras. Hay una serie de hombres en la Escritura que resistieron a Dios. Pablo no está hablando de la resistencia momentánea. Está hablando de aquella voluntad divina donde entra en juego su ira de consumación y destrucción. Al estudiar eso en las Escrituras, no hay nadie que resista su voluntad. ¿Quién podrá estar en pie, dice la Escritura, cuando se encienda su ira? ¿Quién puede resistir a Dios cuando Él está airado o enojado? Dios se deja ser resistido, lo que nosotros llamamos la voluntad permisiva de Dios. Lo vamos a ver. Pero aquí en el versículo 19, Pablo dice, bueno, ¿tenés alguna pregunta? Pasó esto en el capítulo 9, versículo 6. Cuestionan la fidelidad de Dios. Pasó esto en el capítulo 3, Romano, cuando se cuestiona la verdad de Dios. Siempre el hombre ha tenido cuestiones con Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos. Y como no lo procesamos en nuestra mente, entonces surgen las preguntas.
No lo entiendo, por ende debe estar mal. No lo entiendo, no lo comprendo, por ende acá hay un problema. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Y esto tenemos que, estas frases se explican mucho en el libro de Job, a un hombre justo. Porque Job no entendía muchas cosas. Y Dios fue a través de sus obras explicando que si no puedes entender esto que es más pequeño, ¿cómo puedes entender esto que es más grande? Job, este es un camino bastante bajo. ¿Cuál? ¿Quién es el padre de la lluvia? Job, yo hice la lluvia. ¿No entiendes eso? Job, cuando extiende el ave sus alas para volar, ¿quién lo hizo? ¿Quién le dio fuerza al caballo? Y Job está diciendo, mira, no lo sé. Dios le hace las preguntas, 2 preguntas básicamente, en una relación de más o menos entre 80 y 90 preguntas, y tienen que ver con 2 cosas. Su sabiduría y su poder. Dice, ¿entiendes? ¿Sabes? ¿Puedes? ¿Entiendes? ¿Sabes? ¿Puedes? Todas pasan por ahí. Job termina diciendo no. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Todos los comentaristas que he leído, habiendo estudiado este pasaje más o menos 2 semanas, dicen todo lo mismo. Pablo no responde la pregunta. Pablo dice más antes, versículo 20, hombre que no tiene respuesta a la pregunta, ¿quién ha resistido a Dios? Voy, dice, ya la contestó. En el libro de Romanos ya está contestada esta pregunta. Antes que nosotros lleguemos a esta pregunta, ya Pablo ha desarrollado esto en el libro de Romanos. Y al estudiar lo que Boyce presenta, me parece bastante acertado. Pero Pablo aquí no responde a la pregunta. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esto de por qué Dios condena o por qué Dios atribuye pecado al hombre, para mí es una respuesta bastante fácil. La Escritura lo responde en los primeros 3 capítulos de Romanos. ¿Por qué Dios condena al hombre? Y Pablo hace una disertación extensa de que el hombre, ya sea sin Dios o el hombre que tiene la ley de Dios, ambos son culpables ante Dios por su conducta y tienen motivo extenso por ser culpables. Y Pablo dice, un momentito, perdón, ¿por qué Dios culpa al hombre? Oh, te puedo decir, te lo vengo diciendo ya hace tiempo. No estás escuchando, no estás prestando atención. Lee el libro de Romanos y presta atención. ¿Por qué Dios culpa al hombre? ¿Y cuáles son las causas por las cuales Dios condena al hombre? ¿De qué derecho tiene Dios primeramente de condenarme? Quiero decirles, queridos hermanos, y si no eres un hermano, si no conoces a Cristo, que si en tu corazón tienes a pensar que en el día del juicio vas a zafar, tus buenas van a ser más que las malas, que es el pensamiento de muchos hombres. Si yo en el día del juicio, cuando pongan la balanza y pesen mis buenas, van a pesar mucho más que las malas, y más o menos voy a zafar. Y si no zafo con eso, tengo otras maneras de hacerlo. Déjenme decirles esto, hermanos. Varios pasajes de la Escritura, pero les muestro uno nomás. En Juan capítulo 8, Cristo le dijo a los hombres que estaban acusando a la mujer agarrada en adulterio, el que está sin pecado, tire la primera piedra. Y la Biblia dice, desde el más grande, el mayor, hasta el menor, acusados por sus conciencias, lo primero que pasó es que callaron. La boca de ellos se cerró. Escuchen, en la presencia de Dios, en la presencia de su santidad, en ese momento, en su presencia, cuando revela nuestros corazones, nuestra boca por naturaleza se cierra. No tenemos manera de defendernos. Se cierra nuestra boca. O sea, la Escritura dice, salieron acusados por sus conciencias. No hubo arrepentimiento, pero sí hubo acusación.
Y noten cómo responde. Aquí hay 3 humillantes contrastes de Pablo. Primero, mas antes. Oh hombre, ese es el primer contraste. Nótenlo. Este es el primero. Oh hombre. ¿Quién eres tú para que alterques? Y esta palabra altercar aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, pero aparece muchas en el Antiguo Testamento. Y esta es la palabra disputar, pelear. ¿Quién eres tú para pelear, disputar con Dios? Entonces, el primer contraste es el hombre y Dios. Ese es el primer contraste que presenta Pablo. Un humillante contraste que cuando entiendes la distancia que hay entre el hombre y Dios, es difícil decir, bueno, ¿cómo me atrevo a hablar? Pero lo segundo es la distancia que hay entre hombre y Dios por eso hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿qué hace? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El segundo contraste, dirá el vaso de barro al que lo formó, y este es Dios, el que lo formó. ¿Por qué me has hecho? Este soy yo. Entonces el segundo contraste es entre el creador y la criatura. El primero tiene que ver con esencia, entre el hombre y Dios. ¿Qué esencia tiene el hombre? ¿Qué esencia tiene Dios? Y la pregunta en estas 2 esencias es, ¿quién eres tú cuando miras la esencia de Dios y miras la tuya? No tienes derecho, dice Pablo, a hablar, porque en esencia hay una eternidad de trascendencia entre Dios y tú. Segundo, la segunda comparación es entre el creador y la criatura, y el tema ahí es sabiduría. ¿Que no tiene sabiduría el que lo hizo, el que lo formó? El tercer contraste, versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero, representando a Dios obviamente, sobre el barro? Entonces, el primer contraste es entre el hombre y Dios. El segundo contraste es entre el creador y lo creado. Y el tercer contraste es, y está tratando el tema de poder. Fíjense la palabra que Pablo utiliza acá, potestad. Entonces, primero trata esencia, segundo trata sabiduría y tercero trata poder. En los contrastes Pablo está diciendo, no podemos hablar por la esencia de Dios, por la sabiduría de Dios y por el poder de Dios. Dios es soberano en su esencia, en su sabiduría, en su potestad. Sigo leyendo, versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Importante esta frase, todos del mismo barro podrido. Todos absolutamente dignos de la justicia eterna. Jonathan Edwards, que hago la referencia más adelante, tiene un sermón que se llama La justicia de Dios en la destrucción de los impíos. En ese sermón, Jonathan Edwards desarrolla por qué Dios es justo en destruir a los impíos y no a todos. No hay ninguno de nosotros esta mañana que está aquí que no haya estado en esa condición hace un tiempo atrás. Esto éramos, dijo Pablo, por naturaleza. Esto éramos nosotros antes. Bueno, aquí tenemos el tema, entonces, los 3 aspectos. ¿Y qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Volviendo a Romanos, el versículo 19, 20 y 21, déjenme ir rápidamente. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y me pareció necesario leerles esta nota que la quiero hacer rápido, de James Boyce. Así que surge una nueva pregunta, dice Boyce. Entonces, ¿por qué Dios todavía nos culpa? Porque ¿quién se resiste a su voluntad? Se trata, por supuesto, de una cuestión teológica de primer orden. La relación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío. Es una pregunta que puede ser contestada, y lo ha sido, particularmente por Jonathan Edwards, dice Boyce,
en su tratado sobre la libertad de la voluntad. Pero Pablo no responde a la pregunta aquí, al menos no directamente. Y la razón por la que no la responde es que ya lo ha hecho. Para que esta objeción, dice Boyce, tenga peso, la persona que lo hace debe suponer, escuchen ahora la siguiente frase, que Dios determina condenar a algunas personas sin referencia a lo que son o hacen como pecadores, o sea, arbitrariamente. Supone que crea algunas personas solo para condenarlas, para enviarlas al infierno y que ellas son pasivas al respecto. Bueno, esta frase, como ustedes saben, contradice todo el tema del juicio de Dios. Romanos capítulo 2 dice eso. Juzgará a cada uno conforme a ¿qué? Sus obras. Una y otra vez la Biblia dice, juzgará a cada uno según sus obras. Pero después Ezequiel 33 dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea que Dios dice, la muerte eterna está basada en el pecado del alma. O sea que yo no mando a alguien al infierno meramente porque tengo ganas, sino lo mando al infierno porque esa alma merece el infierno y porque ha pecado y merece ese lugar de juicio. No todos los comentaristas, sigue leyendo Boyce, lo han visto así. La objeción está totalmente justificada y la respuesta no hace nada por contestarla. El punto más débil de toda la epístola, dice este autor en Romanos 9:19, donde Pablo hace la pregunta pero sin contestarla. Pero Pablo ha dado respuestas y sabe que la objeción surge realmente de la rebelión del corazón contra la soberanía de Dios. Escuchen este argumento ahora. De hecho, la pregunta misma es rebelión, porque la pregunta es, ¿quién se resiste a su voluntad? En esa misma pregunta hay una resistencia del hombre. Bueno, es como decir, bueno, pero ¿quién se resiste a Dios? Estoy diciendo, en ese momento, que yo me resisto a Dios, porque ¿quién se atreve a hacer esto? ¿Cuántas veces ha sido acusado Dios? Miren, desde el principio de la creación, en el huerto, Adán, cuando fue confrontado por la voz de Jehová, Adán no se cayó de rodillas y dijo, he pecado. Adán dijo esto, la mujer que tú me diste, la culpa la tienes tú, no la mujer, tú. En ese momento, después de haber creado todo y visto que todo era bueno en gran manera, y que Adán cae en pecado, y que Eva cae en pecado, y Dios viene a confrontar la situación, Adán culpa a Dios de esta situación que están sucediendo en sus vidas. Casi todos los impíos. ¿Saben? Cuando las cosas no salen bien con los justos, nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces, hay un picnic, por ejemplo. Estamos preparando para el picnic, los chicos están todos contentos, no se va a poder ir porque está lloviendo. ¿Quién causa la lluvia? Y nos enojamos. Estábamos planeando un viaje, unas vacaciones y se rompe el motor. Si mi esposa no estuvo ahí tocando, no la culpo. Pero si anduvo ahí metiendo mano en las llaves o algo así, ¿qué tocaste? Tenemos que culpar a alguien, porque nosotros nunca somos los culpables. Los seres humanos son pecadores, son culpables, dice Boyce, y lo demuestran incluso por la forma en que formulan sus preguntas. Por tanto, Pablo responde, reiterando una vez más, que Dios tiene derecho a hacer con sus criaturas pecadoras lo que quiere. Esa es la nota de Boyce. ¿Qué te condena? Bueno, nosotros podríamos decir con simpleza que cuando Pablo dice en Romanos 9:19, pues, ¿por qué culpa a Dios de pecado? Y entonces decimos, bueno, si Él endurece el corazón y nadie lo puede resistir, entonces directamente somos todos robots y la culpa la tiene Dios. Pero miren lo que dice la Escritura. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Job 15:6, tu boca te condenará y tus labios testificarán contra ti.
Dios no tiene que ir muy lejos a meramente dejarte hablar y tu boca va a ser la que te condena. Escuchen, Job 23, esto es Job enojado. Escuchen a Job enojado. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta tu silla, expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos, sabría lo que él me respondiese. Dijo, él no tiene mucha salida a esto. Él se mandó una macana acá y entendería lo que yo dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? ¡No! Qué errado estaba. Job está enojado, todavía no se ha encontrado con Dios. Y Job está diciendo esto, yo puedo argumentar mis argumentos delante de él. No, allí el justo, allí donde, en su trono, razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Si después van al testimonio de Job, en cuanto a esto que está diciendo ahora, cuando llega al capítulo 38, donde Dios se le aparece y le habla, Job dijo, una vez hablé, no hablaré más, soy vil, ¿qué te responderé? Jeremías, ¿qué es lo que condena? Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. ¿Sabes pues? Y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Mateo, Cristo dijo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Clase, la Biblia no dice, yo te condeno porque tengo ganas. La Biblia dice, tú te condenas por lo que hablas. Nínive. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Juan 3, 18, escuchen. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo dijo esto. Esta es la condenación. ¿Cuál? Que Dios te quiso condenar. No, escúchenlo. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Salteo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Tu camino, tus obras te hicieron esto. No digas, culpa la tiene Dios. No digas la culpa la tiene Dios. Dice, tu camino, tus obras te hicieron esto. Escuchen, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Salmo 107, 17. Dios no es injusto, clase. Dios no es un ser arbitrario que dice, bueno, condeno a Nahuel, pero a Sabrina no. Condeno a Johnny, pero a Lucas no. No. Dios dice, miren, el tema es, Él no carga a hombre, dice Job, para que el hombre no venga con Él a juicio. Dios no aflige desmedidamente a los hombres. Escuchen, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Escuchen ahora este versículo tremendo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Legítima pregunta, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? Respuesta, entonces le dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Ustedes quieren saber por qué los estoy tratando como los estoy tratando, porque ustedes han buscado esto. Esto es paga de lo que ustedes han hecho. Esto es conforme a lo que ustedes merecen.
La maldición, dice Proverbios 26 al final ahí, la maldición nunca vendrá sin causa. Ahora, miremos un segundo la condenación en Romanos, capítulo 1, versículo 18. ¿Ahí se acuerda lo que dice la primera frase de Romanos 1, 18? Yo la saqué del texto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, y acá sigue esta frase. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres, porque Él quiere. No, escuchen el texto. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad, es la palabra griega asedia, que significa sin reverencia, e injusticia, que es sin ley, transgresores de la ley. Escuchen, entonces, ¿por qué Dios revela su ira? Porque hay impiedad, hay injusticia en los hombres. Romanos 1:21, no le glorificaron. Romanos 1:21, no le dieron gracias. Romanos 1:23, cambiaron la gloria de Dios. Y después que hicieron todo esto, dieron gloria a una imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y acá viene la respuesta de Dios. Por lo cual, ustedes hicieron esto, yo hago esto. Ustedes hacen esto, yo hago esto. Es simple. ¿De dónde nace la condenación de Dios? Del rechazo humano. Dios los entrega a la inmundicia. Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto, por esta causa, por lo que hicieron, por esto, los entrego a pasiones vergonzosas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y esto es una de las frases más profundas de Romano, aprobar es la palabra griega dokimos, que es probar en el fuego, que significa que ellos pasaron a Dios por sus mentes y corazones y dijeron, no vale nada. Dios no tiene valor. Desecharon lo más atesorado del universo, lo pusieron en una balanza y dijeron, no tiene valor. Entonces, Dios los entrega a una mente reprobada. Pero pasamos al capítulo 2 y dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. Dios está diciendo, perdón, no quieren saber causas, ¿por qué me enojo? ¿Por qué trato a las personas como los trato? ¿Y por qué? Me cambiaron mi gloria, y porque cambiaron la verdad, y porque no me aprueban, y porque no me glorifican, y porque no me dan gracias, porque menosprecian mis riquezas de benignidad, paciencia y longanimidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿De dónde nace la ira de Dios? De un corazón no arrepentido. ¡No por Dios! El hombre es culpable 100% de donde está. No le eches la culpa al bendito por los siglos de los siglos. No digas soberanamente, Él decide aplastar a los hombres. No, Él soberanamente decide cuándo aplastarlos. Pero no los aplasta arbitrariamente. En su voluntad no resistible, Él decidió decirle a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Esa es su voluntad consumidora. ¿Había forma de frenarlo? ¡No! No había forma de frenarlo. Tú dices, a hombres han resistido a Dios. Oh, tengo una lista larga en las Escrituras, pero les doy uno nomás. Dios le dice a Caín, si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Y Caín dijo, no, yo voy a seguir haciendo lo mío. Dios le dio oportunidad. Dios dijo, Caín, si hicieres el bien, no serás enaltecido. Caín, escúchame, haz el bien, haz el bien. Pero si el mal, el pecado está a la puerta. Si no quieres hacer lo que yo te digo, entonces anda y haz lo que tu corazón te está dictando en este momento. Pero después no vengas a decirme a mí, que yo no te dije, que yo no te frené de tu locura. Oh, cuántas veces ha hecho esto Dios a través de las Escrituras. Resistir. Uno dice, bueno, han podido resistir a Dios. Bueno, Hechos capítulo 7, versículo 51, Esteban está predicando este tremendo sermón y dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Siempre. ¿Quién resiste? El hombre. Dios se deja ser resistido. Porque el juicio, es tremendo el juicio que va a venir al hombre que resiste a Dios, que resiste a sus profetas, que resiste a sus siervos. Esteban dice, vosotros siempre resistís. Pablo estaba predicando a un procónsul y había un hombre ahí que era mago,
y que le resistía, dice la Escritura. Procónsul no, pero Elima sí. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No había respuesta en los fariseos escribas contra Esteban, pero ellos resistían lo que él decía. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Cuántos jóvenes han venido a mí cuando estaba en el ministerio en Ezeiza a decirme, pastor, tengo una situación? ¿Cuál es la situación? Me quiero casar, pero la chica no conoce al Señor. Pero tiene unas ganas de leer la Biblia y orar. ¿Y qué quieres que te diga? Anda con las ganas entonces. No, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Saben qué hizo ese joven? Fue y se sometió a las Escrituras. No, fue y se casó con la piba. ¿Está siguiendo al Señor? No. Él creyó que ella iba a tomar alguna decisión por Cristo, pero la Escritura dice, mira, no lo hagas. Si la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, si esta persona no cree y tira totalmente para lo contrario, siempre lo han ilustrado con la mesa. El justo está arriba de la mesa, el impío está abajo de la mesa. El justo está tratando de subir al impío a la mesa. ¿Qué es más fácil? ¿Bajar al justo de la mesa, el impío abajo, o subir al impío a la mesa? Naturalmente es más fácil tirar al justo abajo. En Romanos 13:2, en el plano natural, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Escuchen, estos son los que estaban ahí con Moisés cuando estaban haciendo la magia y estaban tratando de imitar a Aarón en Egipto. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, y también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, retrógrados en cuanto a la fe. Clase, lo que Pablo está diciendo no es que Dios no puede ser resistido, es que cuando Él determina en su voluntad destruir al impío, no hay quien resista. Filipenses dice, en nada intimidados por los que se oponen, resisten. Tesalonicenses dice esto, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios y se oponen, resisten a todos los hombres. Pablo escribiendo a Timoteo le dice que con mansedumbre corrijas a los que resisten, a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Años atrás he meditado en este texto y lo sigo pensando. Jeremías 2:29, ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Resistimos a Dios cuando murmuramos, cuando no agradecemos, cuando no reconocemos, cuando blasfemamos, cuando hablamos mal de otros, cuando criticamos, cuando no adoramos, cuando no valoramos, cuando no lo amamos, cuando rechazamos sus mensajeros. Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí, dijo Dios a Samuel. Samuel se sintió rechazado, dijo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, contra ti. ¿Cuánto dice la Escritura de esto? Dios le dijo a David que pecó contra la providencia de Dios. Dios le dijo a David, si yo te di las mujeres y te di toda tu casa y tu Señor, y si tú hubiese sido poco, te hubiese dado más. Pecó contra la providencia de Dios. Este pecado es uno de los más presentes en nuestra vida. No estamos contentos con lo que tenemos. Sus dádivas parecen nunca ser suficientes. Le pasó a Satanás en el cielo, a Adán en el huerto, y así sucesivamente a Israel en Israel. No importa cuánta abundancia Dios nos da, nunca estamos satisfechos con eso y nosotros resistimos y nos oponemos y pecamos contra Dios en cuanto a su providencia. La Biblia dice que David pecó contra la palabra de Jehová. Resistió la palabra. Dios le dijo, no codiciarás la casa de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. Él sabía eso. David pecó contra Jehová y finalmente menospreció a Dios en todo esto. Es muy fuerte lo que pasó con David. No podemos resistir su voluntad consumidora. Escuchen, en el diluvio, ¿pudieron resistir a Dios cuando dijo se termina acá?
No sé cuándo es tu fin. No sé cuándo es el mío. No sé cuándo es mi último día clase. Pero prediqué en el entierro de mi querido pastor amigo. Nadie tiene potestad sobre el día de la muerte o sobre el espíritu para retener el espíritu. Si eso que tú no ves, que está en tu ser, que se llama alma y espíritu, eso que sale de tu cuerpo en el momento que mueres, Santiago 2 dice eso, el espíritu sin el cuerpo sin el espíritu está muerto, se va. Cuando se va el espíritu, eso que tú no retienes, eso que está ahí porque Dios lo retiene ahí, y cuando Dios lo llama y hace que vuelva su espíritu a Él, y cuando Él decide llamar eso, esa parte de Él que cuando Él sopló en el aire y sopló, hizo... Saben que cuando yo empecé a estudiar esto me di cuenta que Hechos capítulo 17 dice, Él da a todos vida. Pero hay una frase interesante, da a todos aliento. Eso, cada aliento que respiras 20.000 veces por día o 25.000 veces por día es dado por Él. No, si Él corta uno de esos alientos, tenía un pastor que me decía siempre, hay un solo respiro entre la vida y la muerte. Uno solo. Que corte uno de esos 25.000. Pero Él sigue dando todo el tiempo, da. Continuamente sigue dando eso. Cuando Él dice, listo, se terminó, no lo doy más. Decido que esa parte de mi ser, mi espíritu se vuelva. Lo que doy no es tuyo, es mío. No podemos resistir, no podemos frenar esa hora. Uno de los familiares que ama a su papá pensó que podía, si estuviese ahí, ayudar a esa circunstancia. Es médico y sabe mucho y trabaja en terapia intensiva. Y dijo, si yo hubiese estado ahí, él hoy estaría con nosotros. Y su otro hermano le respondió, no, es Dios. ¿Quién pudo resistir a la obra consumadora de Dios en el diluvio? Ninguno. ¿Quién resistió la voluntad consumadora de Dios en Sodoma y Gomorra? ¿Cuándo pudo resistir los hijos de Aarón? Cuando entraron y desafiaron a Dios y su voluntad, y Dios los consumió en el momento, sus vidas pendían de obediencia. Desobedecieron y murieron. Se opusieron a la voluntad. Y Dios dijo, nadie resiste cuando yo vengo en consumación. Cuando yo destruyo. Los hijos de Coré desafiaron a Moisés, desafiaron el liderazgo. Moisés dijo, si Coré y Datán y Abiram y todo su séquito mueren como todos los hombres, entonces Dios no me ha puesto a mí por líder. Pero si Dios abre la tierra, hace algo nuevo y los trae a todos vivos en el Señor, entonces Dios me puso a mí y no pudieron resistir. En más, Dios dijo, apártense de sus tiendas los que no quieren morir. Tuvo misericordia a los demás. Dijo, apártense de sus tiendas. Ellos no quisieron. Acá tenemos un Dios que cuando decide hacer algo, traer la muerte, no hay corazón que resista. No hay ciencia contra el Altísimo. Tú, dice la Escritura, temible eres. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Bueno, se me fue la hora. Dije que había 3 ilustraciones de Pablo. Hombre Dios, lo formado y el que forma, y el alfarero y el creador. Lo primero es el hombre y Dios, lo que se trata en la esencia. No traje mi reloj, Liz, ¿qué hora es? Ya me pasé, termino con esto. Miren simplemente este contraste, lo han visto, pero para que piensen. La pregunta de Pablo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y está hablando del hombre y Dios. Bueno, tú eres temporal, Él es eterno. Tú eres visible, Él es invisible. Tú eres materia, Él es espíritu. Tú eres creado, Él es el creador. Tú dependes de Dios, Él depende de sí mismo. Tú habitas el tiempo, Él habita la eternidad. Tú eres polvo, tú eres ceniza, tú eres barro, tú eres hierba, tú eres neblina, tú eres heno, tú eres sombra, tú eres vanidad.
Porque fui tan rápido. Tú eres vanidad, tú eres paja, tú eres nada y menos que nada, conforme a Salmo 62:9 y Isaías 40. Tú eres desnudo. Contraste, tú eres necio, él es sabio, tú eres débil, él es poderoso, tú eres pequeño, él es grande, tú eres criatura del Creador, tú eres barro del alfarero, tú eres insuficiente, él es suficiente, tú eres ignorante, él tiene todo conocimiento, tú eres mortal, él es el único con inmortalidad, tú eres temporal, el eterno, tú eres bajo, él es alto, tú eres pobre, él es rico, tú eres nada, él es todo, tú eres dependiente, él es independiente, tú eres vacío, él llena el universo con su plenitud. Tú eres reemplazable, Él es irreemplazable. Tú eres pecado, Él es santo. Oh, queridos hermanos, el contraste que Pablo dice, ¿quién eres tú? Tú no eres nadie, Él es todo. Tú no eres nadie, Él es todo. Job, entendiendo este concepto, cuando se apareció Dios, ¿se acuerdan? En el capítulo 23 y dijo, yo voy a hablar con Él. Y después en el capítulo 40, 41, 42, Job dice esto. Job no quiso hablar por su vileza y su insignificancia ante él. Moisés dijo, ¿quién soy yo? David dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dijo David, para que hagas esto con mi casa. Dios pregunta en Isaías por el profeta, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? ¿Quién eres tú? Frenamos aquí esta mañana. Entonces el tema es este. Dios hace la pregunta, ¿puede Dios ser resistido? Sí. ¿En su voluntad permisiva? Sí. ¿En su voluntad decretada? No. El mar no puede desobedecer. Los vientos no pueden desobedecer. Los ángeles no pueden desobedecer. El hombre tampoco puede cuando Dios trae su voluntad de decreto al hombre. Nadie lo puede resistir. Ahora dice, mas antes, hombres, ¿quién eres tú? Acá viene el tema, para que disputes con Dios. Para entender esa disputa, tenemos que ir un poco al libro de Job. La cena fue la hora. Vamos a orar. Padre eterno, tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos a estudiar con humildad y sencillez tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos enseñes aquello que no comprendemos y entendemos. Muchas cosas nunca llegaremos a entender. Tu palabra nos dice que tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros, tan altos como los cielos sobre la tierra. Pero en aquello que podemos indagar, entender, comprender, ayúdanos, oh Dios, por tu Espíritu, a llegar a quietud y paz en nuestros corazones, entendiendo y comprendiendo que la pregunta de Pablo está siendo respondida. Si hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Cuando tú quitas de la faz de la tierra ciudades como Sodoma y Gomorra, o aún el mundo entero, como en Génesis capítulo 6, has sido absolutamente justo en tu hacer. Por eso ayúdanos a entender esto, Dios, esta mañana, que tú eres justo en todo lo que haces y en ninguna manera hay injusticia en ti. Sabemos que tus atributos no se divorcian. No hay más soberanía que justicia. Tú eres soberanamente justo. Y por eso, Dios, cada atributo está ligado al otro. Tu amor está ligado a tu santidad y a tu justicia. Por eso, Dios eterno, ayúdanos a entender que tú eres un Dios absolutamente justo en lo que haces y que si hay alguien en esta hora que está en el infierno, lo está por tu soberana justicia. No meramente por tu soberanía, sino porque has sido justo en condenar a tal alma. Ayúdanos, oh Dios, para aquellos que no conocemos a Cristo, para aquellos que recibimos de ti la vida, el aliento y todas las cosas, para aquellos que recibimos, oh Dios eterno,
para que podamos existir. Ayúdanos a no menospreciar el tiempo, a no menospreciar tus dádivas, a no menospreciar tus dones. Ayúdanos, oh Dios, a arrepentirnos mientras, como dice tu palabra, mientras hay tiempo. Pedimos, Padre, tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.